He explorado los rincones más oscuros de este mundo. Soy un portador de secretos antiguos y poseo conocimientos ocultos. Esta noche he traído algo que puede ser de tu interés. Es un obsequio de gran poder. Algo que podría cambiar tu vida para siempre. Esto que traigo posee un poder sobrenatural, capaz de otorgarte deseos y riquezas más allá de tu imaginación. Pero ten en cuenta, querido oyente, que este poder viene acompañado de un precio. Una vez que aceptas este obsequio, tu destino quedará sellado. Te sumergirás en un abismo de oscuridad y desesperación, pero también obtendrás un poder inimaginable. La elección es tuya. Aceptarás este obsequio que te entrego ante la mirada del alquimista supremo. En esta noche de insomnio, debo contarte. He vivido experiencias realmente perturbadoras, pero hay una que destaca como la más aterradora. Antes de mi nacimiento, mi madre sufrió la trágica pérdida de su primer hijo, quien hubiera sido mi hermano mayor. Aunque sobrevivió al parto, este bebé solo vivió 6 meses. Cada año, en el Día de Muertos, mi familia y yo visitamos 3 cementerios. Primero, vamos al lugar donde reposan los familiares de mi madre. Luego, visitamos a los familiares de mi padre. Y por último, nos dirigimos al cementerio, donde descansa mi hermano. Hace unos años, en un Día de Muertos, nos preparábamos para la visita. Íbamos mi madre, mi padre, mi sobrino, hijo de mi hermana, y yo. En ese momento, mi sobrino tenía tan solo 2 años de edad. Ahora tiene 13. Al llegar al cementerio, donde está mi hermano, seguimos nuestra rutina habitual: limpiar la tumba, colocar flores, rezar. Cabe destacar que en este cementerio hay diferentes áreas para niños, adultos jóvenes y adultos mayores. Mientras mis padres y yo realizábamos nuestros rituales, notamos que mi sobrino se sentó en una de las tumbas del área infantil. Lo inquietante fue que hablaba en voz baja, mirando fijamente a su lado. Permaneció así durante un buen rato, hasta que de repente se levantó y comenzó a reír y correr alrededor de la tumba, como si estuviera jugando con alguien invisible. A simple vista, nada parecía extraño para nosotros, hasta el momento de marcharnos. Mi madre se percató de que mi sobrino llevaba consigo un pequeño carrito de juguete. En el área infantil era común ver juguetes dejados como ofrendas. Mi madre le preguntó: ¿dónde encontraste eso? Mi sobrino respondió sin titubear: me lo dieron. Mi madre se sorprendió y confundida insistió: no, pero ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde estaba ese carrito? Mi sobrino, con una mirada seria, nuevamente respondió: me lo dieron. Mi madre, con voz temblorosa, indagó más: pero ¿quién te lo dio? Mi sobrino, señalando con su dedo hacia la tumba donde jugaba, pronunció lentamente: me lo dio el niño que está ahí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y el de mi madre. Estábamos petrificadas, sin saber cómo responder o reaccionar. Finalmente, mi madre, con voz temblorosa, le dijo a mi sobrino: hijo, devuélvelo. No podemos tomar nada de aquí. El carrito le pertenece a él. Por favor, devuélvelo.
Mi sobrino obedeció a mi mamá y al momento de poner el carrito en la tumba, donde había estado jugando, con la mirada fija en alguien a quien nosotros claramente no veíamos, dijo: «Ten, es tuyo». Mi nombre es Blanquevelia Salmerón. Nací en El Salvador y actualmente vivo en Estados Unidos. Los eventos sobrenaturales comenzaron a perseguirme desde una edad temprana, cuando tenía solo 5 años. Aquella noche, mientras dormía, un escalofriante frío recorrió mis pies y me despertó abruptamente. Lentamente, abrí los ojos y quedé petrificada al descubrir una presencia a los pies de mi cama. Era una mujer de aspecto envejecido, con una manta envuelta en su cabeza. Su figura regordeta y su tez morena resaltaban en la oscuridad de la habitación. Con manos temblorosas, la misteriosa visitante acariciaba mis pies, mientras me sonreía con una mueca. No me causaba daño físico, pero sus labios se movían en silencio, como si estuviera recitando una antigua plegaria. Incapaz de comprender lo que sucedía, me cubrí el rostro y cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar aquel escalofrío que me invadía. Repetí este acto desesperado en 3 ocasiones esa misma noche, pero cada vez que abría los ojos, la mujer persistía, sus dedos aún acariciando mis pies con una devoción inquietante. Cuando finalmente llegó el momento de su partida, la atmósfera se volvió opresiva. Agarró mi pie derecho con fuerza, dejando claro que no quería marcharse. Desde aquel encuentro, mis noches se volvieron abrumadoras, convirtiéndose en un campo de batalla constante contra seres terroríficos que me visitaron en momentos impredecibles. Una de las primeras visiones ocurrió en mi propia habitación. A una distancia de 3 metros de mi cama, una figura femenina transformó su cuerpo en una posición terrorífica, como si fuera un sapo con la cabeza agachada. Vestía de blanco. Su largo y mojado cabello, negro, ocultaba su rostro. Los rayos de la luna se filtraban por el techo, brindándome una visión más clara de su horrible figura. De repente, aquel ser abominable volvió su mirada hacia mí y pude distinguir con horror el costado izquierdo de su rostro, sin ojos. Se arrastró hacia mí en una forma inexplicable, con sus extremidades torcidas y su piel tan pálida como las cenizas. En un intento desesperado de protegerme, me enrosqué en posición fetal en la cama, pero era incapaz de contener el terror que sentía. Mis gritos llenaron la habitación, suplicando ayuda a mi madre, aunque fueron en vano, porque al parecer ella no me escuchaba. Cuando al fin pude contarle a mi madre lo sucedido, ella se quedó sorprendida por la descripción que le di sobre la mujer que me acariciaba los pies. Ella sacó una fotografía del baúl y me preguntó si era la misma mujer de tez morena. La sorpresa fue que esa mujer resultó ser mi bisabuela y había venido a entregarme 2 herencias. La primera, la evidencia. La segunda, una maldición de 7 generaciones. Desde aquel momento, mi vida cambió. Mis noches se han convertido en una batalla constante contra seres que van y vienen y que me visitan con sus horripilantes formas en momentos de absoluto horror.
El año antepasado, aproximadamente en el mes de septiembre, mis amigas y yo fuimos al negocio de una amiga en común llamada Viri. Ella tiene un local amplio donde venden alitas. Era un sábado normal. Esa tarde nos encontramos Andrea, Fernanda, Nayeli y yo, Nancy. Viri amablemente nos asignó una mesa donde pasaríamos la tarde. Nos sentamos y comenzamos a platicar sin prestarle atención a un amplio espejo que estaba colocado a lo largo de la pared junto a nosotras. No lo sabíamos en ese momento, pero en ese espejo se reflejaría algo muy asombroso y que es la razón de este relato. Nayeli y yo quedamos una al lado de la otra y en algún momento de la plática sentí escalofríos en mis brazos, especialmente en el brazo derecho. Por eso, volteé a ver a mi amiga Nayeli y le pregunté si estaba bien. Al notarla ojerosa, también le pregunté si estaba durmiendo bien. Mi amiga me contestó que se sentía bien y que solo a veces tenía problemas para dormir y descansar. Me dijo que eso se debía al tiempo que pasaba despierta, mirando cosas en el celular. Sin embargo, yo seguía teniendo escalofríos y tuve la impresión de que se debían a una presencia o vibra que era muy extraña alrededor de Nayeli. Poco tiempo después, nuestra amiga Viri se acercó a nuestra mesa para preguntarnos qué nos apetecía comer, al mismo tiempo que nos entregaba las cartas con el menú. Este hecho coincidió con la llegada de una chica conocida por ser sensible a sucesos, digamos, paranormales. Sin ninguna preocupación y sin saber nada, esa mujer pasó por detrás de mi amiga Nayeli para saludar a Andrea. Luego, ambas salieron del local hacia la calle para continuar su conversación un poco más en privado. Después de un tiempo, Andrea se acercó a mí y me comentó que la chica le había dicho que nuestra amiga Nayeli tenía un olor muy desagradable. Le dijo que olía podrido. Me llamó la atención que esa mujer hiciera la recomendación de que mi amiga se viera con un profesional. Lo curioso es que no se refería a un médico, sino a una persona espiritual, ya que, según dijo, estaba casi segura de que le estaban haciendo daño a Nayeli. Andrea y yo no podíamos creerlo, pero después de este comentario ocurrió lo siguiente. Aproximadamente 20 minutos después de que nos sirvieran la comida y empezáramos a comer, nuestra amiga Viri le pidió a una de sus trabajadoras que subiera una escalera de caracol que estaba dentro del local para tomar fotos. La intención de tomar las fotos desde arriba era mostrar a todos los comensales. Quería que el lugar luciera lleno y atractivo para subir las fotos a redes sociales y así promocionar el lugar y atraer nuevos clientes. Así lo hicieron. Luego, nuestra amiga Fernanda, quien estaba revisando su teléfono para ver cómo habían quedado las fotos, se dio cuenta de que en una de las fotos se formaba en el cabello de Nayeli una especie de bruma o humo con forma de calavera. La forma de esta calavera daba miedo, ya que tenía la boca abierta. Además de este suceso, Fernanda también notó que el reflejo del rostro de Nayeli en el espejo que mencioné al principio se veía extraño. Sus ojos lucían hundidos, tenía una expresión sombría y en general la imagen era lúgubre, transmitiendo tristeza y temor. Un día de la semana siguiente, al sábado de los sucesos paranormales, mi amiga Andrea pasó por mí en su carro. Luego, nos dirigimos a casa de Fernanda, la amiga que se percató del suceso paranormal. Habíamos quedado en reunirnos para pasar un rato juntas como cualquier otra ocasión. Cuando llegamos a casa de Fernanda, nuestra amiga Andrea estacionó su carro al frente, al otro lado de la calle. Subimos al departamento de Fernanda, que está en el segundo piso, por lo que podíamos ver el carro perfectamente desde arriba. Después de pasar un tiempo juntas en el departamento de Fernanda, uno de sus hijos
nos preguntó por qué habíamos dejado a Nayeli en el carro. Le dijimos que en esa ocasión Nayeli no había venido. Sin embargo, el niño nos dijo que veía claramente a Nayeli dentro del automóvil. Y al asomarnos, efectivamente, podíamos ver su cabello rizado hasta los hombros. Podíamos identificar claramente su silueta, desde los hombros hasta la cabeza. Debido a esto, poco tiempo después, Nayeli se puso en contacto con un chico que Viri le había recomendado. Este era especialista en estos temas. Le dijo a Nayeli lo que ya sospechábamos: que alguien le había enviado un obsequio maligno. El obsequio era la fecha para sufrir un accidente. El experto le recomendó a mi amiga que buscara ayuda espiritual, ya que la persona que lo quería hacer daño era su ex esposo. Afortunadamente, el especialista ayudó a mi amiga a liberarse de esta energía negativa, de este obsequio maligno. Todos estos sucesos ocurrieron el año antepasado. Sin duda, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar las personas. Esto confirmó que la mejor decisión de mi amiga fue separarse de su ex esposo. A los 8 años, una tía me regaló de cumpleaños una muñeca, de esas típicas de porcelana. Era mi muñeca favorita, hasta el punto de tenerla de adorno al lado de mi cama. Pasaron los años, me mudé de casa en casa y siempre llevé la muñeca conmigo. Llegamos a una casa donde vivimos por muchos años. Esa casa tenía algo inexplicable, algo que no se podía ignorar. Comenzaron a suceder cosas extrañas, fenómenos incomprensibles que desafiaban toda lógica. Las llaves del lavamanos y las regaderas se abrían misteriosamente al mismo tiempo, y mi perrita, en las oscuras madrugadas, ladraba inquietantemente hacia una esquina del cuarto. La atmósfera se cargaba de una energía pesada, llena de una aura siniestra que helaba la sangre. Entre esas experiencias, comencé a tener sueños perturbadores. Al despertar, no sabía si estaba atrapada en un limbo entre la realidad y la pesadilla. Los sueños eran tan vívidos y espeluznantes que parecían arrastrarme hacia un abismo oscuro. En esos sueños, vivía mi rutina para dormir de manera idéntica a la realidad. Pero había un detalle macabro. Desde mi cama, podía ver cómo la puerta más alta del armario se entreabría con un crujido ominoso, revelando solo una fracción del rostro de la muñeca de porcelana. Una risa escalofriante se escapó de sus labios inmóviles mientras pronunciaba mi nombre en un susurro aterrador, dejando claro que buscaba algo más que mi mero sufrimiento. Recuerdo despertar, bañada en sudor y con el corazón latiendo desbocado. Desesperada, corrí a contarle a mi mamá sobre mis aterradoras visiones. Su rostro palideció al escuchar mi relato y me reveló un secreto terrible. La muñeca maldita que tanto había perturbado mis sueños estaba, de hecho, resguardada en el mismo lugar del que se asomaba en mis pesadillas. En ese momento, el horror se apoderó de nosotras. Sabíamos que debíamos actuar sin demora. Sin decir una palabra, nos dirigimos hacia el closet, con el corazón en la garganta y los músculos tensos por el miedo. Era el momento de enfrentarse a la muñeca y poner fin a su maléfica influencia. La tomamos delicadamente, la metimos en una bolsa negra de plástico y nos deshicimos de ella. Casi puedo recordar
como si al momento de ingresar a esa bolsa volviera a reír y en la oscuridad susurraba mi nombre. Hola, quiero contarte algo que ocurrió hace tiempo, alrededor del año 2009. En ese entonces, estaba casada y tenía 2 hijos. Estábamos pasando por incontables problemas con mi esposo. Mis hijos y yo nos habíamos convertido al cristianismo y asistíamos a una iglesia donde nos visitaba un matrimonio para leer la Biblia y ayudarnos a encontrar soluciones a nuestros problemas a través de la fe en Dios. En ese momento, mi esposo asistía esporádicamente a la iglesia y aún no había realizado la oración de fe, que consiste en aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador en voz alta. Un sábado, regresamos de un corto viaje a una ciudad vecina y habíamos quedado en encontrarnos con el matrimonio para platicar a las 6 o 7 de la tarde. Ellos se comunicaron conmigo para confirmar la visita. Eran amigos de mucho tiempo, compañeros de trabajo, él médico y ella enfermera. Mi esposo se disponía a darse un baño cuando llamaron y dijeron que ya estaban por llegar. Aunque no parecía tener muchas ganas de recibirlos, se arregló un poco y después de un rato llegaron con sus hijas, quienes eran de la misma edad que mis hijos. Todo comenzó con una cena. Pedimos pizza, pusimos una película para entretener a los niños, y mientras tomábamos café, el esposo del matrimonio, quien era médico, empezó a hablar. Amigos, el motivo de nuestra visita es darles la buena nueva del Evangelio. Cristo nació, vivió, murió por nosotros, fue perdón de nuestros pecados, resucitó y vive y reina con Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Doc, refiriéndose a mi exesposo, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón, repitiendo estas sencillas palabras que mi esposa dirá y tú las repetirás. ¿Estás de acuerdo? Mi exesposo asintió con la cabeza. Estábamos sentados en la mesa del comedor y los niños se habían quedado dormidos en la sala, ya que era tarde, alrededor de las 10 de la noche. El doctor estaba sentado en la cabecera de una mesa rectangular con 6 sillas. A su izquierda estaba su esposa y a su derecha estaba mi exesposo. Yo me encontraba junto a él. La mesa era de madera pesada con un cristal en medio. La esposa del doctor comenzó a decir la oración de fe, mientras veía que el doctor tenía su Biblia abierta y la cabeza un poco inclinada, mientras leía en voz baja. Mi exesposo no repetía las palabras. Tenía los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. Al ver que no respondía, la esposa del doctor, que estaba frente a mi esposo, le preguntó: ¿No puedes hablar? Él negó con la cabeza, sin pronunciar ninguna palabra. Luego, ella me dijo: tómalo del brazo y repite tú en su nombre. Puse mi mano en su antebrazo derecho y comencé a repetir las palabras. En ese momento, la mesa y todos los cristales de la casa comenzaron a vibrar con tanta intensidad que parecía que se romperían. Busqué la mirada de mi exesposo y vi que tenía los ojos completamente rojos, sin poder ver la parte blanca ni sus pupilas. Asustada, retiré mi brazo y quise levantarme de la silla, pero ella me hizo un gesto para que me quedara sentada y me tranquilizara. Luego, ella comenzó a decir otras oraciones, pidiendo a Dios que enviara ángeles para proteger la casa de cualquier ataque maligno.
Su esposo seguía sentado, leyendo la Biblia. Poco a poco, la vibración de los cristales fue disminuyendo y mi ex esposo salió de ese trance y sus ojos volvieron a la normalidad. Como si estuviera inconsciente, preguntó qué estaba sucediendo. Ellos le preguntaron qué había sentido y él respondió que cuando ella comenzó a orar, empezó a escuchar un ruido fuerte, como de un bar, y dentro de ese ruido escuchó una voz que le decía: No es cierto, no es cierto, refiriéndose a la oración. Después, no escuchó nada más y se sintió como si no estuviera consciente. Después de hacer otra oración por él y por nosotros, se despidieron y se fueron a su casa con sus hijas. Poco tiempo después, ella me llamó para preguntarme cómo estábamos y si podía estar segura en casa. Le respondí que cuando le conté todo lo que había sucedido a él, dijo que no recordaba nada y que se sentía muy cansado. Hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó y nunca volví a presenciar un suceso similar. Sin embargo, pude concluir que existe un mundo sobrenatural, un mundo que no podemos ver, pero que está presente y a veces se manifiesta. Mi madre era una persona muy especial. Tenía una sensibilidad única para ciertas cosas, ya sea energías, sensaciones o presentimientos. Además, irradiaba amor puro hacia todos. En el año 2014, mi madre enfermó y falleció. Ese día, justo antes de que ocurriera, yo tenía que viajar. Mi madre se encontraba bien, pero su estado era terminal. Mientras me disponía a salir de viaje, tuve la corazonada de que algo le iba a suceder, pero aún así, debía partir. Cuando estaba llegando al destino, que se encontraba a unas 4 horas de distancia, recibí una llamada de mi hermana informándome que mi madre estaba empeorando y que todas las personas a las que quería decirle algo antes de partir estaban siendo convocadas y necesitaban que yo estuviera allí. Entré en pánico porque necesitaba regresar, pero no tenía cómo hacerlo, ya que habíamos viajado en autobús. Solo pude rogar y pedir que mi madre esperara hasta que yo regresara. Y así fue. Regresé y ella me esperó consciente. Pude hablar con ella y despedirme. Estuve a su lado todo el tiempo hasta que dio su último suspiro. Sentí el último latido de su corazón y le sostuve la mano. Vi cómo su luz se apagaba por completo. Falleció el 14 de febrero, el Día del Amor. Obviamente, no estábamos preparados para la muerte de nuestra madre, así que durante un tiempo le pedía que se comunicara conmigo. Le hablaba constantemente, pensando que tal vez podría escucharme desde donde quiera que estuviera. Días después de su fallecimiento, recibí 2 mensajes en mi celular, desde su número, preguntándome cómo estaba y pidiéndome que la llamara. Obviamente su celular se había quedado en su casa. Leí esos mensajes varias veces y llamé de inmediato. Mi padre contestó y le pregunté si él los había enviado. Mi padre es una persona mayor y no sabía cómo usar el celular, por lo que era imposible que los hubiera enviado. Además, me dijo que no había tocado el celular desde que mamá lo dejó allí. Ni siquiera sabía cómo apagarlo. Después de eso, mientras ordenaba papeles y buscaba fotos, encontré una carta de mi madre que me había dado cuando terminé mis estudios. La leí y las palabras parecían como si me las estuviera diciendo
en ese preciso momento. Posteriormente, tuve un sueño completamente lúcido. Era el funeral de mi madre, en un lugar que parecía ser una montaña o un cerro, donde todo estaba lleno de luz. Estaba allí con mi hermana y mi sobrina, abrazadas, llorando tristemente, cuando mi madre apareció, descendiendo desde ese cerro. Estaba vestida con una túnica dorada brillante y tenía una gran sonrisa. Se acercó a nosotras y nos abrazó, consolándome mentalmente, mientras me decía: no te preocupes, estoy bien. Pude sentir su calor, su felicidad, su tranquilidad. No quería que el sueño terminara. Al despertar, recordé cada detalle, como si ella realmente hubiera venido a decirme que estaba bien y que debía superar mi dolor, seguir adelante. Aún hablo con ella y la recuerdo, pero ahora lo hago con una sonrisa y felicidad, sabiendo que está bien donde quiera que esté. Siento su presencia y su amor todo el tiempo. Desde muy pequeña, mi madre era materia, pero se alejó de eso hace mucho tiempo. Creo que uno de los motivos fue que a mi padre no le agradaba, ya que era una persona muy creyente en la iglesia. En ese tiempo, ella estaba siendo preparada por santeros y practicantes de magia africana, entre otros. Desde que tengo uso de razón, me sucedían ciertas cosas. Podía ver, sentir y presagiar ciertas situaciones. Uno de los que preparaba a mi madre le dijo: ¿qué tal si la preparamos a ella? Ella tiene el don y nosotros podemos ayudarla a desarrollarlo. Siendo una niña, sentí incertidumbre y miedo, pero al mismo tiempo me emocionaba saber que tenía el don. Así que en algunas ocasiones fui preparada sin entender del todo lo que ocurría. Hubo rituales, baños, viajes a montañas donde se practicaba santería, coronas de flores en mi cabeza mientras me bañaba en ríos y algunas otras cosas propias de estos rituales. Con el paso del tiempo, nos mudamos a otra ciudad y perdimos todo contacto con estas personas, por lo que mi preparación se detuvo. Mi madre, al ser creyente de estas prácticas, tenía un altar en casa, en un pequeño cuarto que se encontraba en el patio. La imagen principal de ese altar era la reina Santa Bárbara. La casa a la que nos mudamos era una casa que mi madre logró negociar a un precio muy bajo de alquiler. Era una casa grande, con una inmensa sala, un comedor separado, 3 habitaciones y un solo baño que estaba ubicado en el porche trasero de la casa, separado del inodoro y la ducha. También tenía un terreno amplio y muchos árboles frutales. Al principio, todo parecía perfecto. Cuando nos mudamos allí, mis hermanas y yo nos la pasábamos muy bien. Éramos muy felices. Teníamos mucho espacio para jugar en ese patio, correr, trepar, jugar con agua, algo que antes no habíamos podido hacer, ya que vivíamos en un departamento. Pero con el paso de los meses, empezaron a ocurrir ciertas cosas. Un día, mientras mi madre se dirigía a la sala, desde la cocina, y yo la seguía, ella se quedó paralizada a mitad de la sala. Levantó la cabeza mirando hacia el techo. Yo, en silencio detrás de ella, escuchaba su respiración fuerte. Permaneció así durante unos segundos y luego, lo que sea que la detuvo, la soltó, casi cayendo al suelo. La sujeté y le pregunté: ¿qué te pasó? Ella sabía lo que le había ocurrido.
Así que me contó el horrible secreto que guardaba esa casa. Resulta que antes de que viviéramos allí, en esa casa, residía un hombre que trabajaba como herrero y realizaba trabajos para los vecinos. Vivía solo y nunca se había casado ni tenía hijos. Este hombre tenía una hermana que vivía en otra ciudad con su hijo joven. Este sobrino, hijo de su hermana, había abusado sexualmente de su propia madre. Ella decidió contarle todo a su hermano, quien era el propietario de la casa en la que vivíamos, el herrero. Entonces, el hombre decidió denunciar a su sobrino por lo que había hecho. El joven fue juzgado y encarcelado. Según cuentan los vecinos, al llevarse al joven a prisión, amenazó a su tío, diciéndole que cuando saliera de la cárcel, volvería para matarlo en venganza por haberlo denunciado. Pasaron los años y el hombre vivía tranquilamente en la casa, continuando su vida en soledad. Una noche ocurrió un escape en la cárcel y algunos presos lograron fugarse, incluyendo a ese chico. Esa misma noche fue a la casa de su tío para vengarse, tal como había advertido, y le arrebató la vida con un machete. Lo cortó en pedazos y envolvió su cuerpo en sábanas. Al día siguiente, uno de los vecinos encontró lo que quedaba del cuerpo, envuelto en sábanas, sentado en el inodoro del baño. Fue una escena realmente tétrica. Mi madre me cuenta que cuando ella fue a conocer la casa, aún se podían ver manchas de sangre en las paredes. Claramente, nadie quería alquilar esa propiedad. Y por esa razón, mi madre logró negociar un buen precio de alquiler. Ella mandó a pintar toda la casa, le dio su toque personal y quedó como nueva. Lo que ella no sabía era lo que descubrimos después. Comenzaron a suceder cosas extrañas. Era difícil dormir de noche. Siempre tenía mucho miedo por alguna razón que desconocía. Mi hermana bebé lloraba mucho durante las noches. En la última habitación, la cual usábamos como depósito, mi padre había guardado sus herramientas de trabajo. Pero para mi hermana y para mí era horrible pasar por esa habitación debido a la vibra y la mala energía que emanaba. Un día fuimos a visitar a mi abuela, que vivía a 1 hora de distancia de nuestra casa. Pasamos todo el día con ella y regresamos por la noche, algo que solíamos hacer cada fin de semana. El día anterior, mi hermana y yo habíamos estado jugando en el patio con nuestras muñecas, y al día siguiente, al salir temprano hacia la casa de mi abuela, las dejamos olvidadas en el patio. Mis muñecas eran un tesoro para mí, así que las cuidaba mucho. Cuando llegamos de casa de mi abuela, fui directamente al patio a buscar las muñecas y llevarlas adentro. Cuando las recogí y entré a la casa, mi madre notó que tenía la mirada perdida y estaba muy pálida. Asustada me preguntó: ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿Qué sucedió? Cuando finalmente logré hablar, le dije: fui al patio por las muñecas y estaban hasta el fondo. Mientras me agachaba junto al muro del vecino para recogerlas, vi algo sentado allí, mirándome fijamente y sonriendo. Era oscuro, casi negro, con una cabeza de forma irregular y ojos de un rojo intenso. No recuerdo cómo entré a la casa, ni cuánto tiempo pasó. Solo puedo recordar su sonrisa y el color de sus ojos, la sensación de maldad que me transmitió y el terror que me causó fueron indescriptibles. Al enterarse de esto, mi madre decidió buscar ayuda nuevamente de las personas con las que había estado involucrada en la santería. Uno de ellos, quien me conocía desde pequeña y se había encargado de mi desarrollo,
decidió acudir. El día que llegó, lo primero que le dijo a mi madre fue: tienen que irse de aquí. Durante ese tiempo, habíamos pasado por un año en el que mi padre habría sufrido un infarto, mi hermana había tenido hepatitis y estuvo hospitalizada. La bebé había sufrido una enfermedad estomacal que casi le cuesta la vida debido a la cantidad de peso que perdió. Y yo había tenido un grave caso de dengue que también requirió hospitalización. La única que se mantenía en pie e ilesa era mi madre. Después de algunos meses, salí nuevamente de noche, pero esta vez hacia el porche. Justo detrás había un árbol gigante, el más grande de todos. Mi madre solía poner una vela allí, pidiendo protección a las ánimas, pero solo la encendía los lunes. Esa noche vi la luz como siempre, pero no era lunes. Entré a la casa y le dije a mi madre: Mami, ¿encendiste una vela hoy para las ánimas? Ella me contestó: no. Le dije: ven a ver, hay una vela encendida. Ella se acercó y me dijo: no hay nada, Irene, no hay ninguna vela encendida. Sin embargo, yo podía ver claramente una vela encendida, una pequeña luz, justo en ese lugar. Al enterarse de esto, mi madre decidió llamar nuevamente a su guía santero en busca de ayuda. Él regresó a la casa y esta vez decidió quedarse esa noche para investigar detenidamente lo que ocurría ahí. Pasaron todo el día realizando rezos y rituales en el altar, y por la noche invocaron un espíritu en el cuerpo del guía, quien también era materia. Este espíritu reveló que el dueño de la casa, a quien habían despojado de la vida, no era lo que aparentaba. Fingía llevar una vida humilde, pero en realidad era próspero y tenía dinero oculto del que nadie sabía. Además, el hombre no tenía hermana ni sobrino. Todo eso era una mentira. Resultó ser un reo que salió de la cárcel, y el hombre fue elegido como su primer víctima. Por otro lado, el dueño de la propiedad había hecho pacto con seres malignos para obtener dinero. El dinero estaba enterrado justo en el lugar donde yo había visto esa noche una luz encendida. El espíritu explicó que la entidad maligna que custodiaba el tesoro quería que el dinero fuera nuestro, pero para obtenerlo debíamos dar algo a cambio: un obsequio. Ese obsequio era yo. Incluso el ente ya había intentado acercarse a mí aquella noche junto al muro del patio. Mi madre se negó rotundamente a aceptar el trato propuesto por la entidad y decidió que nos mudáramos de allí lo más pronto posible. Y así fue. Después de nuestra partida, la casa fue completamente incendiada para acabar con la maldición que acechaba esa propiedad maldita. Hola, Fepo. Permíteme presentarme. Soy Jessica Sandoval y te escribo desde León, Guanajuato. Tengo 31 años y me encanta tu podcast. Quiero compartir contigo una historia que ocurrió aproximadamente hace 2 años. Pero antes de eso, permíteme darte un contexto. Tengo 2 niñas gemelas y un niño de 8 años. Bueno, comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa cuando mis niñas tenían alrededor de 1 o 2 años de edad.
En las madrugadas, una de ellas se despertaba para jugar y hablar con sus juguetes. Por supuesto, pensé que ambas habían despertado y desde mi habitación les decía: «¡Vuelvan a dormir!». Esto ocurría casi todas las noches, hasta que un día decidí levantarme para ver qué estaba sucediendo. Me dirigí a su habitación y encontré a una de ellas despierta, jugando y hablando, mientras que su hermana estaba dormida. Cuando la niña me vio parada en la puerta, soltó sus juguetes que tenía en las manos y me miró con temor. No le di mucha importancia, ya que pensé que simplemente no podía dormir y decidió jugar. Me acosté con ellas para asegurarme de que se quedaran dormidas y pasaron aproximadamente 20 minutos. Las tres estábamos dormidas. Sin embargo, me despertó de golpe un juguete que se encendió de repente. Me asusté muchísimo, pero pensé que se debió a que la niña había estado jugando con él hace un momento. Me levanté para apagarlo y justo en ese momento, un triciclo pequeño que teníamos en la esquina de la habitación comenzó a moverse. Avanzó medio metro, aproximándose lentamente hacia mí. Recuerdo haber encendido la luz y haber cargado a mis dos pequeñas como pude para sacarlas de allí. Poco después nació mi hijo, y debo decir que desde pequeño ha tenido una especie de protección especial, como un obsequio divino. Siempre lo he considerado alguien especial. En una ocasión, estábamos todos durmiendo, mi esposo y yo en nuestra cama y mi hijo en su cuna, al lado de nosotros, ya que tenía alrededor de 3 meses. Hacía apenas 1 hora que le había dado su biberón, y después de eso, caí dormida como si me hubiera desmayado. Sentí una gran pesadez, y solo me despertó el fuerte llanto del bebé. Me levanté rápidamente para revisarlo, y el bebé no estaba en su cuna. La cuna tenía barandillas, no había forma de que pudiera salir de allí. Encendí la luz, esperando que mi esposo lo hubiera tomado y lo hubiera llevado a la cama, pero tampoco estaba allí. El bebé seguía llorando y no lo encontraba. Me agaché y descubrí que mi bebé estaba debajo de su cuna, envuelto como un tamalito en su cobija, exactamente como lo había dejado hace 1 hora, pero debajo de su cuna, como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera colocado allí. Con el tiempo, comenzamos a ver sombras en la casa, escuchar ruidos y cosas que desaparecían y luego reaparecían. Al principio nos asustaban, pero con el tiempo se volvió algo normal para nosotros. Cabe mencionar que vivo en un fraccionamiento en las afueras de la ciudad, específicamente en un cerro. Las calles tienen pendientes pronunciadas y se dice que por aquí pasaron los cristeros. Al parecer, hubo personas que murieron en esta área e incluso se encontraron cuerpos abandonados en este antiguo cerro. Por eso, los vecinos cuentan que ocurren cosas extrañas en estas casas. Hace 2 años, las cosas se intensificaron. Por alguna extraña razón, comenzaron a aparecer chinches en la casa. También había olores fuertes y desagradables que se concentraban en el pasillo de la entrada. Olía podrido y era algo inusual, ya que soy una persona obsesionada con la limpieza. Las televisiones se encendían y apagaban solas, incluso la licuadora, y mi licuadora tiene botones gruesos y duros que hay que presionar con fuerza para hacer que ésta funcione. En medio de esta situación, un día se fue la luz alrededor de las 9 o 10 de la noche. Como no tenía velas, saqué las veladoras de los bautizos de mis 3 hijos para alumbrar. Eran lo que se dice velas benditas. La luz regresó poco después y dejé las velas en una mesita en la cocina, pegadas a la pared, en la parte de atrás, por si volvía a haber un corte de luz. Al día siguiente, estaba limpiando la cocina
y estaba completamente sola. Mis niños estaban en la escuela. De repente, escuché un fuerte golpe y las 3 velas cayeron al suelo. Básicamente, era imposible que cayeran así. Primero, tendrían que haber sido tiradas de la mesa, rodar y caer al suelo. Como mencioné antes, estaban pegadas a la pared, en la parte de atrás. Fue como si alguien las hubiera golpeado para tirarlas. En ese momento, sentí un escalofrío recorriendo todo mi cuerpo. Recogí las velas y salí corriendo a la calle. Fui hasta la casa de mi vecina. Por la noche, cuando mi esposo llegó, ya había acostado a mis 3 hijos. Él solía llegar muy tarde del trabajo. Estaba cenando y comencé a contarle lo sucedido con las velas. En ese preciso momento, mi hijo de 6 años, que estaba dormido, empezó a reír de una manera grotesca. Su risa era inhumana. Era una burla terrorífica. Mi esposo, tartamudeando un poco, con la voz temblorosa me dijo: ¿Se está burlando de ti? Y en ese momento volvió a escucharse la carcajada, fuerte, grave, grotesca, saliendo de la garganta de mi hijo. Era evidente que no era una risa infantil. Por supuesto, no era una risa juguetona, propia de un sueño. Esto me causó tanto terror que decidimos pedir ayuda y realizaron una serie de limpias para alejar lo que nos perturbaba. Hasta el día de hoy, por las noches, lo único que pido es no volver a escuchar a esa burla proveniente de la garganta de alguno de mis hijos. Hola, me gustaría compartir una inquietante historia que ha marcado mi vida desde que era niña. Mi nombre es Betty y he vivido una serie de sucesos inexplicables a lo largo de los años. Actualmente tengo 39 y aún continúo experimentando fenómenos perturbadores. Recuerdo vívidamente aquel día, cuando solo tenía 10 años. Estaba jugando con mi hermana, quien es un año menor que yo. Mi hermana decidió tomar un obsequio muy preciado, mi bolso favorito, y lo ocultó como si disfrutara atormentarme. Sentí una mezcla de impotencia y rabia y le supliqué que me lo devolviera. Pero en lugar de hacerlo, ella escapó hacia una habitación y se encerró con llave. Desesperada por recuperar mi posesión, desde afuera de la habitación le grité llena de coraje: Ojalá y te salga el diablo. Me di media vuelta y antes de que pudiera avanzar, surgió un grito escalofriante dentro de la habitación donde mi hermana se había resguardado. Era un grito de terror, como si algo la hubiera lastimado profundamente. La angustia y el miedo se apoderaron de mí. Rápidamente, nuestros padres y algunos tíos que se encontraban en la casa acudieron al escuchar aquel aterrador grito. Pensaron que yo le había hecho daño a mi hermana y comenzaron a forzar la puerta para entrar, pero esta no cedía. Finalmente, lograron abrirla y lo que encontraron allí fue más espeluznante. Mi hermana yacía envuelta en una cobija, tendida en la cama. Intentaron quitarle la cobija, pero parecía adherida a su cuerpo, imposible de soltar. Ella, con una sonrisa enigmática en el rostro y una voz macabra, confesó: Déjenme. Me acosté feliz porque cumplí mi cometido. Ahora el bolso es mío. El horror se apoderó de todos nosotros
al escuchar esas palabras. Al bajarla de la cama, arrastrándola por los pies y quitarle la manta, enloqueció y en un acto macabro se envolvió nuevamente en la cobija. En ese momento me invadió un sentimiento de desconcierto. ¿Cómo fue posible que mi hermana se convirtiera en un instrumento de lo desconocido? ¿Qué fuerza maligna o presencia siniestra había en ese bolso? Experimenté un evento que recuerdo con claridad y que aún me estremece hasta el día de hoy. Era de noche, alrededor de las 8. Me encontraba agotada, después de un largo día de trabajo en la oficina. Decidí poner fin a mi jornada y dirigirme a casa. Sin pensar demasiado, salí a la calle y de manera inusual levanté la mano para detener un taxi sin verificar los detalles habituales. No anoté el número de placas, ni observé al conductor antes de subir. Una vez dentro del vehículo, cerré la puerta y dije con cortesía: Buenas noches. Vamos directo hacia el eje y después giramos a la derecha, por favor. El chofer asintió sin decir una sola palabra. En ese momento, no le di mayor importancia. Me senté despreocupada y somnolienta. La música proveniente del estéreo del taxi comenzó a sonar. Era una melodía antigua que evocaba recuerdos de mis seres queridos fallecidos. Por un instante, sentí que estaba cerca de ellos. Mientras tarareaba la canción, mis ojos se desviaron hacia el respaldo del asiento del copiloto. Allí, noté una imagen de Jesucristo. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. La imagen estaba rasgada en la parte del rostro, como si alguien le hubiera dado un arañazo. Me pregunté por qué el conductor tenía una imagen tan descuidada en su taxi. En medio de mis pensamientos, un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, me percaté de que el conductor llevaba una gorra y gafas de sol. Además, tenía puestos audífonos, aunque el estéreo del taxi continuaba reproduciendo música. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, ya que nunca habría subido un taxi sin verificar al conductor, sin asegurarme de que su rostro coincidiera con la fotografía en el tarjetón pegado en la ventana, sin revisar las placas. Esta vez me había arriesgado sin precaución. Traté de moverme hacia la puerta para observar mejor al conductor, pero él evitaba que viera su rostro, girando la cabeza hacia el lado opuesto. Al llegar al eje que le había indicado, le dije: Continuamos en línea recta y luego giramos a la izquierda en esa calle. Nuevamente, solo movió la cabeza y asintió. Mi desesperación por ver su rostro aumentaba, pero él seguía ocultándola. Sin embargo, finalmente logré vislumbrar más de lo que esperaba al dirigir mi mirada hacia el volante. Fue entonces cuando vi sus manos, extremadamente delgadas, dedos largos y deformes, parecidos a los de una criatura inhumana. Estaban cubiertos de pelos gruesos y largos, más similares a los de un animal que a los de un humano. Las uñas largas y negras añadían un toque macabro a la escena. Un terror indescriptible se apoderó de mí en ese momento. Me sentí paralizada y no sabía qué hacer. Después de bajar rápidamente del taxi, mi corazón latía rápidamente en mi pecho. Corrí hacia la entrada de mi edificio, buscando refugio en la seguridad del lugar. Los vigilantes
Desconcertados por mi estado de angustia, abrieron la puerta de inmediato. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi cuerpo temblaba sin control. No podía comprender lo que acababa de suceder, pero sabía que algo oscuro y siniestro me había acechado esa noche. Mientras entraba en el edificio, sentí una sensación de paranoia, como si estuviera siendo observada. Volví la cabeza rápidamente hacia atrás y por un breve instante vi una figura sombría en la distancia. Sus ojos brillaban con malicia y su sonrisa retorcida era aterradora. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad de la noche. Mis piernas temblorosas apenas me sostenían mientras subía las escaleras hacia mi apartamento. Cerré la puerta tras de mí y me hundí en el suelo, abrumada por el miedo y la confusión. ¿Qué o quién era esa criatura? ¿Qué quería de mí? Los pensamientos invadían mi mente, llenándola de incertidumbre y terror. Pasé la noche en vela, incapaz de conciliar el sueño, atormentada por las imágenes y sensaciones que había experimentado. Cada sombra parecía cobrar vida propia y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Aquella noche había sido testigo de algo sobrenatural, algo que me perseguiría en mis pesadillas y en mis pensamientos durante el resto de mis días. Y así, en la oscuridad de mi apartamento, me enfrenté al cruel recuerdo de que el terror y el suspenso pueden acechar en los lugares más inesperados, dejándonos un obsequio de por vida: la certeza de que criaturas inexplicables y aterradoras nos acechan desde la oscuridad. Objetos del más allá, presentes de poder oculto, obsequios macabros. Recuerda que la oportunidad de obtener uno de estos son escasas. Algunos incautos tomarán una decisión valiente, que el destino los guíe en su nuevo camino. Pero recuerden, el poder siempre tiene un precio alto que deberán pagar. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca tengas que vivir una experiencia como esta.